La clase se llama Introducción al mundo de los aditivos alimentarios y aquí les dejo la dirección del blog, de mi blog, que es www.cuantopongo.com. Primero que todo, agradecer a Javier, agradecer a EQS Grupo por esta oportunidad que me están dando de conocerlos y de compartir con ustedes esto poquito que sé, que no tengo todas las palabras en este sentido, pero es mi trabajo diario. Javier comentaba, soy ingeniera en alimentos, me gradué en Cuba, estudié en una universidad, la Universidad de Camagüey, me gradué en el año 2009 y este mundo de los aditivos alimentarios robó mi corazón. Entonces, bien, vamos a comenzar. ¿Todos los productos requieren aditivos alimentarios? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué la gran pregunta? Porque algunas personas me dicen, quiero hacer un producto premium, quiero hacer un buen producto, pero no le quiero poner aditivos alimentarios. Se puede, pero si usted va a hacer un producto que no requiera aditivos alimentarios, por ejemplo, en el caso de preservantes, va a tener que utilizar una excelente maquinaria, un buen proceso productivo. Igual también se puede vender fruta o se puede vender agua. Pero en el caso de los productos que sí requieran aditivos alimentarios, no todos tienen por qué ser artificiales o dañinos, en fin. Hay varias opciones, hay muchas cosas y es importante conocer algunas de ellas a la hora de hacer el desarrollo y la formulación de un producto. ¿Qué son en sí los aditivos alimentarios? Pues bien, no son alimentos. Eso en primer lugar hay que dejarlo claro. Ellos no son un alimento. Usted no puede decidir consumir un saborizante como si fuera un alimento. Usted no puede decidir consumir un almidón modificado como si fuera un alimento. Entonces, son sustancias que no se consideran alimentos en sí. Su principal función es mejorar las características organolépticas de los alimentos, fármacos y bebidas. ¿Por qué incluyo fármacos? Porque recuerdo cuando era niña, tomarme un medicamento era un dolor de cabeza. Y ya en esos tiempos había un poquito más de desarrollo en este sentido. Pero mis abuelos quizás tuvieron que tomarse una emulsión de Scott, por poner un ejemplo, tal y como es, sin saborizantes, sin edulcorantes, sin nada para enmascarar ese sabor desagradable que sabemos que tiene la emulsión de Scott. Entonces, los fármacos son una de las industrias que más utilizan aditivos alimentarios, tanto como colorantes, como saborizantes, como estabilizantes. Es la industria que es casi que está a la par con la industria de los alimentos en el consumo de aditivos alimentarios. Y sí lo necesitan porque quiero que se imaginen consumir fármacos, algún alimento, medicamento, y mucho menos dárselo a los niños, sin cambiarle el sabor, que al final el riesgo-beneficio es mucho mejor, mucho mayor. En este sentido, es preferible que el niño, si está enfermo, consuma su medicamento a pesar de que tiene colorante, a pesar de que tiene saborizante, a pesar de que tiene algunos ciertos aditivos que a muchos no nos gusta darle a los niños. Pues bien, ¿en qué casos son incorporados los aditivos alimentarios a los alimentos? Pues bien, son incorporados tanto para mejorar su proceso de elaboración como su presentación y su conservación. Al contrario de lo que muchos creen, que los aditivos solo se utilizan para que el producto se vea bonito, sepa bonito y sea llamativo a la vista del consumidor. También hay aditivos para mejorar el proceso de elaboración, porque durante los procesos de elaboración sabemos que pueden haber cambios de pH, sabemos que pueden haber cambios de coloración, sabemos que puede haber cambios de texturas en los alimentos. Entonces, tanto el producto terminado como el mismo proceso de elaboración puede resultar mejor gracias a los aditivos alimentarios. ¿Qué tipo de mejoras tiene? Ya. ¿Qué tipo de funciones realiza? Pues bien, tienen mejoras en el proceso, ya lo habíamos mencionado, mejora características organolépticas, que eso es lo que la mayoría de nosotros queremos que hagan los aditivos, mejorar las características organolépticas, y mejoran la conservación. En algunos casos se pueden usar métodos de conservación que, como ya dije antes, son un poquito costosos o son un poquito más complicados y al final hacen que el producto salga un poquito más costoso en ese sentido por el método de conservación que se realiza, como es el caso de sellado al vacío, pasteurización, etcétera. Pues bien, también algunos aditivos nos mejoran la conservación.
Bien, vamos a hablar de las mejoras. Hay 4 tipos de mejoras, aunque en la mayoría de los casos se mencionan solo 3. Y vamos a hablar que tienen los aditivos ayudan con las mejoras físicas de los alimentos, ayudan con las mejoras químicas, mejoras microbiológicas. Hasta aquí tendríamos que hablar de lo que mencionábamos anteriormente: proceso productivo, presentación o características organolépticas y también conservación. Esas serían las físicas, químicas y las microbiológicas. Pero también tienen ayuda con las mejoras plásticas algunos tipos de alimentos. Bien, en características físicas estaríamos hablando de color, textura y sabor. Verán, en el proceso productivo en muchas ocasiones vamos a hablar sobre todo de un néctar de fruta o un jugo de fruta natural. Usted tiene que someter eso a un proceso a veces no le vamos a decir pasteurización, pero sí a un proceso productivo en el que interviene la temperatura. Y en ese caso se puede perder color, pero incluso, vamos a hablar después de las mejoras químicas, se pueden perder nutrientes. Pues bien, con respecto a la pérdida de esas características físicas que son color, textura y sabor, en ocasiones necesitamos reincorporar en el proceso o luego del proceso productivo, del proceso de cocción, perdón, del proceso térmico, necesitamos incorporar o color, o textura, o un aditivo para proporcionar textura, o un saborizante. Dentro de las mejoras químicas estamos hablando de acidez, mencionábamos ahorita mismo. Hay alimentos que son muy sensibles a los cambios de pH, son muy sensibles en este sentido. Entonces, en las mejoras químicas estaríamos hablando de acidez, estaríamos hablando de estabilidad, que también en algunos casos tiene que ver con las mejoras físicas, pero aquí más bien químicamente hablando, estamos hablando de estabilidad y por supuesto el valor nutritivo, que ya les decía, en un proceso productivo en muchas ocasiones se pierden sobre todo vitaminas en un proceso productivo y esto se puede reincorporar, se puede manejar, se puede mejorar. Dentro de las mejoras microbiológicas está el evitar formación de mohos y levaduras, está evitar la proliferación o la aparición de bacterias nocivas dentro de los alimentos. Estas por el momento son las típicas características organolépticas que conocemos, pero también están las mejoras en las cualidades plásticas y estas tienen que ver con aquello que no somos que no podemos visualizar o que no se puede concebir químicamente, porque están en el caso de los correctores de vinificación, básicamente en muchas ocasiones son enzimas que se utilizan para que el proceso de fermentación del mosto de la uva sea en el punto exacto, sea en el momento exacto y no se obtengan ácidos o no se obtengan sabores desagradables en el momento de fabricación del vino. Y también están en este caso los reguladores de maduración y de panificación. Ya tengo algunas preguntitas por ahí acerca de precisamente de la panificación. En este caso también estamos hablando de lograr que haya una masa esponjosa, una masa no muy dura, o una masa en este caso también que mantenga las cualidades plásticas durante X determinado tiempo. Por lo general, el pan es un producto que se consume fresco, pero por ejemplo, en el caso del pan de molde, que sabemos que los tenemos en los centros comerciales, ese pan puede estar con esa forma durante muchísimos días y no perder ni la suavidad, ni el sabor, mucho menos cambiar los cambios del olor. Pero en cambio, el usar estos aditivos sí representa en muchos casos cambios de sabor. Y entonces sentimos a veces un poquito de astringencia y demás, pero en cambio sí se logran mantener o mejorar las cualidades plásticas del producto. No pueden considerarse ni malos ni buenos. Todo depende del uso y la cantidad. Y yo diría más, también depende del origen. Porque tendríamos que hablar aquí de aditivos que son completamente naturales y que en algunos casos, no siempre, son un poquito mejor para la salud, o sea, son menos perjudiciales para la salud
que muchos aditivos sintéticos. Entonces, no podemos hablar de que un aditivo es malo, no podemos hablar de que todos los aditivos son malos, todo depende del uso que usted le quiera dar, porque a veces conozco de muchas empresas que quieren abusar de aditivos y usted prácticamente lo que está consumiendo es agua con aditivos. Y eso sucede mucho con los refrescos. Cuando usted se toma un refresco, usted lo que está consumiendo literalmente es agua, saborizante y edulcorante. Ojalá en muchos casos fuera edulcorante solamente, porque en la mayoría de los casos suele ser literalmente azúcar. Y entonces en ese caso no se puede considerar que sea muy beneficioso. Y hay personas que toman refrescos diariamente, constantemente, que no se toman ni siquiera un vaso de agua. En este sentido sí puede ser perjudicial para la salud, pero no, ese no es el tema del que voy a hablar. Y también depende de la cantidad. Todos los aditivos tienen un límite a aplicar en determinado producto. Para eso existe su ficha técnica, existe certificado de análisis y para eso también existe la hoja de seguridad. Todos los aditivos tienen un límite que usted puede proporcionar. Y lo más lógico sería que la casa comercial a la que usted le va a comprar el aditivo le recomiende cuál es la dosis que usted puede usar. Y entonces, si usted utiliza la dosis recomendada, eso significa que esa dosis es segura para el consumo humano. Entonces, en ese sentido, también depende si es o no es dañino para la salud. Vamos a hablar ahora de la clasificación de los alimentos. Los alimentos tienen, en realidad, dos clasificaciones. Algunos prefieren nombrar tres, pero realmente son dos clasificaciones, que son los naturales y los sintéticos. Los naturales ya sabemos cuáles son, pero vamos a hablar un poquito aquí. Son obtenidos de productos naturales, tanto de componentes vegetales, minerales, como de origen animal. Y sí, en el caso de origen animal, por ejemplo, estaríamos hablando del rojo de la cochinilla, que es un insecto. Se necesitan cerca de 50 kilos para producir, 50 kilos de insectos, 50 kilogramos de insectos para producir 1 kilogramo de colorante. Entonces, imagínense lo que eso significa. Y en este caso, como es un colorante natural, pero como es de origen animal, los veganos no consumen nada con este colorante. Y, por ejemplo, también estaríamos hablando en este sentido de los componentes, por ejemplo, minerales estaríamos hablando como aditivos de minerales, por ejemplo, que se incorporan para fortificar alimentos, también como el colorante blanco también, y estaríamos hablando en cuanto a componentes vegetales que son los más comunes, colorantes, saborizantes, que se obtienen de productos que existen en la naturaleza. Los sintéticos, que es la otra clasificación. Sintéticos. Dentro de los sintéticos se dividen en artificiales e idénticos a los naturales. Hay varias personas que les gusta hablar de aditivos como naturales, sintéticos y artificiales. Pero en este sentido solo serían dos. Los sintéticos dentro de los sintéticos se agrupan los artificiales y los idénticos a los naturales. Muchos países ya no reconocen o no permiten la utilización de aditivos artificiales, porque no tienen nada que ver por ejemplo, en el caso de los saborizantes, no tienen nada que ver con lo que de verdad las personas se imaginan con respecto al sabor real. Y muchas entidades están abogando solo por el uso de los idénticos a los naturales, porque a pesar de que no son naturales, se acercan más a lo que las personas conocen en este sentido como sabores. Ellos se diferencian de los artificiales en que sus características son idénticas a los productos que ya existen en la naturaleza. Idénticas. Yo siempre pongo el ejemplo de dos hermanos gemelos. Los hermanos gemelos pueden parecerte la misma persona, pero en realidad son dos personas distintas, pero idénticas. Así es el caso de los aditivos idénticos a los naturales. No son naturales, son idénticos a los naturales, o sea, no son la misma cosa. Y de estos, como son idénticos a productos que ya existen en la naturaleza, pero que en su composición contienen reactivos y sustancias químicas. Estos serían los idénticos a los naturales. Más adelante me gustaría que pudiéramos tener un curso y estar hablando sobre
cómo se obtienen los aditivos, los saborizantes, en este caso idénticos a los naturales, o los aditivos idénticos a los naturales, porque sí puedo hablar, podemos compartir cómo es que se obtienen. Básicamente se reproduce una molécula de un producto de origen natural, se reproduce a nivel de laboratorio. Y en esto trabajan un sinnúmero de especialistas que pueden demorar meses en obtener este producto idéntico al natural. Para identificar los aditivos se utiliza un número E, pero cada uno tiene un nombre común y es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria quien evalúa si la sustancia es segura o no. Es el tipo de aditivo que podemos ver al leer la etiqueta de un producto. En el contenido de los ingredientes podemos ver que dice E100, E105, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de aditivos se les reconoce así según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria con la numeración E. Vamos a ver que como tipos de aditivos tenemos los acidulantes, aromatizantes, antioxidantes, colorantes, preservantes, derivados de los almidones, edulcorantes, espesantes, emulsificantes y saborizantes. En este caso, por ejemplo, podemos hablar que los aromatizantes en muchas ocasiones se le conoce también como saborizante. ¿Por qué? Porque los saborizantes son sustancias sápido-aromáticas, o sea, contienen sabor y contienen olor. De hecho, lo primero que usted hace cuando, por lo menos yo tenía esa costumbre cuando era niña, abría un empaque, no sé, de chocolate o de dulce, lo primero que hacía era olerlo, porque esa sensación de aroma, ese aroma es el que invita a su cerebro a que muerda el producto y lo consuma. Entonces, por esa razón, los saborizantes tienen un componente aromatizante también. Entonces, en este sentido, se les puede manejar con los dos nombres, aromatizantes y saborizantes. En muchos casos, los acidulantes también se les reconoce como reguladores de acidez, porque no solo existen reguladores para acidular, también existen para basificar, pero bueno, en este caso, acidulantes se conocen los ácidos que regulan la acidez. Por ejemplo, estamos hablando de que de los derivados, espesantes y emulsificantes, y también podemos hablar de los derivados de los almidones. En muchos casos, estos derivados de los almidones tienen una función espesante o tienen una función emulsificante. De hecho, los derivados de los almidones, como son el caso de los almidones modificados, una de sus principales características es que funcionan muy bien como estabilizante y como emulsificante. Las funciones. Vamos a hablar de las funciones que tienen los aditivos, cada uno de los que mencionabas. Bien, los acidulantes, la principal función que tienen es regular el pH. Por eso yo decía que no solo son ácidos, porque si usted tiene un producto sumamente ácido, ¿qué es lo que usted necesita para regular ese pH? Usted necesita una sustancia básica. Usted necesita que se equilibre el pH. En este caso, usted no estaría usando un ácido, usted estaría usando una sal para regular la acidez o regular el pH del producto. En muchos de estos casos, los acidulantes lo que hacen es, en muchos de estos casos no, los acidulantes como tal, los ácidos lo que hacen es aportar acidez. Tal es el caso del ácido cítrico, que normalmente se utiliza muchísimo, sobre todo en bebidas. Yo siempre recomiendo, además del ácido cítrico, mezclarlo con el ácido málico, porque el ácido cítrico tiene un golpe de acidez bien fuerte, o sea, hacia arriba constantemente, y es lo que nos produce cierto, le dicen que raspa la garganta, eso nos produce el ácido cítrico. Pero se pierde instantáneamente, o sea, te da el golpe de acidez, pero luego va perdiéndose. En el caso del ácido málico, no tiene un golpe de acidez tan alto, pero logra equilibrarlo y que usted lo sienta constantemente. Eso quiere decir que usted prueba el jugo, en este caso o bebida, y usted va a sentir siempre el mismo sabor, no va a sentir como que algo se degrada. Y por eso siempre recomiendo mezclar el ácido cítrico con el ácido málico. En este caso, el ácido málico, que proviene principalmente de las manzanas, y también es un producto muy favorecedor, en este caso como antioxidante. Igual, siempre se coloca una dosis mucho menor que el ácido cítrico. Por ejemplo, de ácido cítrico generalmente recomiendo del 0,1 al 0,5 se puede usar el ácido cítrico, en dependencia de lo que usted quiera lograr. Y de ácido málico yo siempre recomiendo 0,01
1%, o sea, sumamente bajo en comparación con lo que se usa ácido cítrico. Pero son dos aliados, son dos amigos muy llevaderos. En el caso de los aromatizantes, que aportan aroma, pero pueden también potenciar el sabor. Hay muchos aromatizantes que, como tal, sabor, usted solo percibe el aroma y usted no siente en el sabor que está tan fuerte como lo que siente en el olor. Entonces, su principal función es más bien aromatizar, pero en ocasiones se usa también para potenciar el sabor. Usamos, por ejemplo, jugo de frutas naturales y en el proceso productivo se pierde un poco, usted le pone un aromatizante, se refuerza el olor, pero también potencia el sabor que ya tenía con la fruta. Los antioxidantes, que también podemos agregar ahí algún que otro ácido, evitan la oxidación de los productos, tal es el caso del ácido ascórbico, más conocido también como vitamina C. Estos ayudan a que no se oxiden tan rápidamente los productos, también inhiben la aparición de radicales libres y esto conocemos que con esto prolongamos la vida útil del producto. Colorantes aportan color que se ha perdido en el proceso de producción o lo incorporan. Aquí hablo. A ver, a veces vamos a hacer un producto, no se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, en el caso de la malta. Tenemos la malta, todos sabemos que la malta se obtiene de la cebada malteada, perdón. Tenemos la malta, pero la malta cuando se obtiene es un color amarillo claro, bien claro, casi incoloro, cuando se obtiene el malteado de esta. O en ocasiones un pardo levemente. Entonces, ¿qué hacemos para obtener ese color un poco más intenso? Le colocamos el color caramelo y entonces obtenemos un color que nunca tuvo ese producto, pero sabemos que es también mucho más agradable al consumidor. Y en el caso o incluso de las cervezas oscuras, se les incorpora color caramelo para que sea más atractivo al consumo. Y en el caso, por ejemplo, de otros productos que sí han tenido cierta coloración, por ejemplo, podemos hablar de la papaya que es de color naranja, rojizo, ¿no? Muchas veces en el proceso de producción de la papaya o estamos hablando de, por ejemplo, papaya verde que no lo tiene de ese color, en el proceso pierde esa coloración y usted le puede ayudar a una mermelada, por ejemplo, de papaya, usted le puede ayudar incorporándole el colorante en el proceso o luego del proceso productivo, del proceso de cocción y lograr que sea más parecido al producto original. Los conservantes, sabemos, alargar la vida útil o evitar la aparición de patógenos. Los derivados de los almidones. Verán, a mí me encantan los derivados de los almidones, me encanta trabajar con almidones modificados, porque ¿qué son los almidones modificados? Son productos que vienen de los almidones nativos. El almidón que conocemos de la fécula de maíz, de papa, ese almidón, que es el almidón nativo, el almidón puro, se modifica de dos formas, física y químicamente. También se pueden modificar de la forma microbiológica, pero son muy escasos. Entonces, y la forma más común de modificación de derivados de los almidones son las modificaciones químicas. Y son incluso hasta menos costosas porque las modificaciones físicas son un poquito más costosas. Entonces, las modificaciones químicas son las que más se conocen. Y ellos, de forma general, mejoran la textura y estabilizan las mezclas de las producciones. Por ejemplo, estaríamos hablando de una mayonesa. Una mayonesa es una salsa fría, ¿ya? Para usted lograr una textura adecuada en una mayonesa, usted necesita poner, en este caso, cuando la hacemos en casa, ponemos bastante huevo. Y el huevo forma esta especie de coloide que se logra una emulsión deseada junto con el aceite. Pues bien, ¿qué hacemos si nosotros vamos a hacer una mayonesa sin huevo? Usted necesita algo que le ayude con esa textura. Pues en este caso entran los almidones modificados y, para que tengan una idea, hay almidones que funcionan en frío, o sea, son instantáneos. En cuanto usted lo coloca en la mezcla, ya se logra la emulsión y eso es una maravilla.
¿Por qué? Porque no solo logra la emulsión, sino que estabiliza la mezcla, evitando que se separen las fases, evitando que haya una precipitación de uno o de más productos, porque sabemos que cuando hacemos una mayonesa en casa, en muchas ocasiones, con el pasar de los días, usted ve una capa de líquido encima y debajo entonces ve la emulsión, y muchas veces hasta se nos corta, que es lo que le decimos, hay una ruptura y le llamamos a esto que se corta la mayonesa. Y en este caso es más que todo una desnaturalización, una ruptura de las proteínas, en este caso del huevo. Pero aquí vemos que los almidones modificados te ayudan a estabilizar esa mezcla y que esa ruptura no ocurra. Eso no ocurre con los almidones modificados. Usted siempre va a tener el producto con la misma estabilidad, no va a haber separación de fases, en fin, una maravilla. Y lo mejor es que aporta un brillo y una terminación final que realmente atrae a todos los consumidores. Los edulcorantes, como lo dice, edulcora, endulza, aportan dulzor. Y aquí estaríamos hablando de que muchas veces estos últimos edulcorantes que están saliendo al mercado superan o tienen una intensidad muy grande de dulzor, tal es el caso de la sucralosa, que endulza hasta 600 veces más que el azúcar, y eso es fenomenal, porque además la sucralosa es un producto que proviene del azúcar, por eso el sabor es muy similar al azúcar, pero por supuesto tiene, está químicamente modificada. ¿Qué hacen los espesantes? Mejoran la textura y espesan las preparaciones. En este sentido también podemos hablar de los almidones modificados que pueden funcionar también como espesantes. Tenemos los emulsificantes, en este caso también los almidones modificados pueden suplir esta función de emulsificante, y ellos mejoran la textura y estabilizan las mezclas. Pero hay otros, no solo eso. En el caso de los emulsificantes también podemos hablar de las gomas, podemos hablar de la carragenina, etcétera. No solo son los almidones. Saborizantes, tenemos acá que ellos aportan sabor que se ha perdido durante el proceso de producción o que se incorpora. Vamos a ver una pequeña evaluación, ¿no? Y algo pasó aquí. Ya dice que voy a hacer la pregunta, los aditivos alimentarios, usted va a seleccionar cuál es la respuesta correcta. Los aditivos alimentarios son mezclas de subproductos alimentarios que sirven para mejorar las características organolépticas de los productos. O los aditivos alimentarios no se consideran alimentos, pero su función es mejorar la composición nutricional de los alimentos procesados. O los aditivos alimentarios no se consideran alimentos, pero su función es mejorar las características organolépticas de los alimentos. Ustedes piensen cuál es la respuesta correcta. Yo sé que como son chicos bien atentos, sabemos que es la última. No se consideran alimentos, pero su función es mejorar las características organolépticas de los alimentos. Y creo que hemos terminado. Tenía algunas preguntitas por ahí que me gustaría ir respondiendo. A ver. Sí, ya. A ver. Dentro de las preguntas tenemos... Me hablan acá de la stevia. Ya, voy a aclarar algo de la stevia, porque a veces muchas personas... Ay, no, yo quiero consumir stevia, yo quiero stevia. Bien. Ojo con la stevia. Atención con la stevia. Sí, es un producto vegetal, es un producto natural, pero solo se consideran seguras las stevias que tienen por encima de un 95% de rebaudiosis, que es como el porcentaje de purez de la stevia. Entonces no podemos hablar de que todas las stevias son sanas, son seguras. Incluso hay estudios que indican que las stevias pueden, cuando no tienen esta seguridad, pueden causar infertilidad. Entonces, no todas las stevias se pueden considerar seguras. De hecho, conozco muchas empresas que adulteran las stevias con maltodextrinas. Y entonces, cuando vayamos a consumir una stevia, que es la mayoría que vamos a encontrar en el mercado, no son las stevias seguras, ¿sí? Como digo muchas veces con este tema de las buenísimas novedades que surgen y que, ay, ahora esto es lo mejor, y como todo, lo que hoy es bueno, mañana puede no serlo. Y sabemos históricamente que en este sentido los aditivos alimentarios no siempre se hacen los estudios necesarios, porque no siempre a las grandes casas comerciales
de este tipo de productos. Les conviene. No siempre les convienen estos tipos de estudios. Entonces, por ejemplo, en el caso de el aspartame, cuando surgió el uso del aspartame, hubo un boom muy alto que el edulcorante, que apto para diabéticos, que no hace daño, etc. Y luego se hicieron algunos estudios con respecto al aspartame en el que indicaban crecimientos de tumoraciones en ratas. Yo no puedo decir que sea cancerígeno para los humanos porque casos en humanos no hay los suficientes estudios, no se puede asegurar, pero en el caso de las ratas, los estudios indicaban eso. No siendo así, por ejemplo, con el acesulfame K, yo en este caso también recomendaría usar el acesulfame K porque nunca se le ha recomendado el acesulfame de potasio. Según los estudios que se han hecho, nunca se ha encontrado peligro alguno en el uso del acesulfame de potasio. Y también el uso de la sucralosa en el caso de los aditivos que pueden consumir, en este caso, las personas que necesitan bajo aporte calórico. Tengo, a ver, otra pregunta acá. Ya, a ver, esta otra pregunta. Ya, me están hablando de qué es mejor para una bebida. Bueno, lo mejor que se pueden hacer para las bebidas es use fruta. Si necesita poner un saborizante, use saborizantes naturales. Pero, por ejemplo, en coloraciones, si la bebida va a ser ácida, no es recomendable que uses colorantes naturales, porque ellos suelen ser menos inestables a cambios de luz, a cambios de acidez, a cambios de temperatura. Entonces, es más recomendable en este sentido los colorantes sintéticos. Y aquí me preguntan por la tartrazina. Vean, en el caso de la tartrazina, que se considera un alérgeno, en algunos países ni siquiera quieren considerarlo alérgeno. Por ejemplo, aquí en el Ecuador ha habido mucha discrepancia en ese sentido, pero lo que sí indica, por ejemplo, el Códex Alimentario es que se declare en las etiquetas de los productos, o sea, se declare que contiene tartrazina. No exigen que se declare que es alérgeno, pero sí exigen que se declare, contiene tartrazina. Y, por ejemplo, hablando de alérgenos, no es la tartrazina el único alérgeno que conocemos. Por ejemplo, dentro del listado de los alérgenos, podemos encontrar las maltodextrinas. Hay que declarar dentro del listado de los alérgenos, hay que declarar cuando un producto contiene gluten, hay que declarar cuando un producto contiene leche, hay que declarar cuando un producto contiene huevo, hay que declarar cuando un producto contiene subproductos de mariscos, por ejemplo, o de frutos secos, hay que declararlo. Y no, por ejemplo, a mí las almendras no me hacen nada, pero hay que declarar si un producto contiene nueces o frutos secos o almendras, hay que declararlo en las etiquetas. Y de forma general, no es la tartrazina el único producto alérgeno que se puede, no es el único aditivo que se puede considerar alérgeno o que haya que declarar. Porque en este caso, por ejemplo, la maltodextrina, que es un aditivo, hay que declararlo dentro de las etiquetas. Hay que declarar todos estos otros productos que les estaba mencionando. En ese sentido, sí en muchos países, por ejemplo, en Ecuador todavía, en el caso de las maltodextrinas, no hay que ponerlo así como alarmante, pero sobre todo en Europa y Estados Unidos sí hay que declarar que contienen maltodextrina o productos derivados del azúcar de maíz, así. Déjame ver, otra pregunta. A ver, otra pregunta. Ya, muchas gracias por ese halago, muchas gracias. A ver, ¿qué más? Ya, en el caso, verá, en el caso de estos correctores de panificación, de vinificación y de maduración y de panificación, todos en este caso las mejoras plásticas, a mí sí me gustaría poder hacer un tema solo de esto, solo de panificación. Creo que hay mucho por hablar en este sentido, pero básicamente en este sentido los aditivos que más se suelen usar están relacionados con las enzimas, sobre todo en vinificación.
ver qué más me dicen. Muchas gracias a ustedes por escucharme, por estar atentos. Ah, el glutamato de sodio. El glutamato de sodio se descubre por casualidad, pero es el famoso responsable, responsable del famoso sabor umami. Umami, que significa sabroso. Ya se usa mucho para aderezos, para enlatados, como un saborizante para potenciar sabores, como sazonadores, le podríamos decir, dar los sabores un poquito más agradables, sobre todo en cárnicos, embutidos y demás. Hay mucha controversia, se puede decir, con el glutamato de sodio. ¿Por qué? Porque sí se ha demostrado que en algunas personas ha producido entumecimiento del rostro, dolores intensos de cabeza, pero los estudios no son contundentes, ya les digo, no conviene en muchas empresas esto. Muchas ya no utilizan este producto para como sazonadores, e incluso también se declaran en las etiquetas de los productos. Pero bueno, si alguien necesita usarlo, como digo yo, usen con medida, pero no, hay otras cosas que se pueden usar ahora y que las personas como que le agradecen más para como sazonadores en los productos. Proviene principalmente de las algas, entonces sí lo podemos considerar un producto saludable o por lo menos natural, porque verán, no todo lo que es natural, no todo es bueno. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo no consumo marisco porque sé de la gran toxicidad que tienen los mariscos y en muchas ocasiones ni algún tipo de pescado consumo cuando sé de la alta toxicidad que pueden tener. Y en este caso, las algas como que son los pulmones del mar. No sé hasta qué punto. Yo no soy amante del glutamato de sodio, pero bueno, se puede utilizar. Sí. Colorantes, vamos a ver aquí colorantes, ya les había mencionado los colorantes naturales, pero por ejemplo, cuando hablaba de estabilidad, vamos a hablar del verde clorofila, que no es muy usado, además los colorantes naturales tienen un precio excesivamente elevado, entonces todo eso hay que cargárselo a un producto. Los más económicos suelen ser los amarillos, como el cúrcuma, betacaroteno, son los más accesibles, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, el verde clorofila tiene muy poca estabilidad ante la luz, a pesar de que la clorofila es la encargada, o sea, el principal componente para esta coloración verde en las plantas tiene que ser la luz. Pues bien, a los cambios de luz, a la intensidad de la luz, el verde clorofila en productos alimenticios no es muy estable, al igual que las temperaturas. Usted quiere probarlo, ponga una hoja verde en altas temperaturas en agua y usted verá cómo inmediatamente cambia de color. Bueno, así mismo suele suceder con el verde clorofila. No es recomendable para muchos productos precisamente porque no es muy estable a cambios de temperatura y sobre todo a los cambios de la luz. Pero sí, por ejemplo, para yogures, me suelen comentar mucho que necesitan para yogures los colorantes naturales. Hay otra pregunta, a ver, ¿cuándo se puede considerar que un yogur es artesanal aún cuando se usan aditivos? Sí, sí. Pero en el caso de los productos artesanales, cuando usted hace un producto artesanal, el mayor porcentaje de este producto tiene que ser producido con medios artesanales o tiene que ser, por ejemplo, me refiero a instrumentos artesanales, instrumentos que usted se haya creado y no que sea industrial. A eso se refiere un producto artesanal. Y usted puede agregarle un aditivo, pero en menor cantidad, no tanto como en un producto industrial. Usted puede agregarle una mínima cantidad de aditivos, pero en este caso se recomienda que sean aditivos sumamente necesarios para el producto. No puede ser, voy a hacer algo artesanal y le voy a poner un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de lo otro. No, piense bien, valore bien si su producto lo necesita, pero si lo necesita, sí lo puede utilizar y el producto sigue siendo artesanal siempre y cuando el mayor porcentaje del producto sea
artesanal, o sea obtenido de forma artesanal, con sus propias manos, no sea de modo industrial. Por ejemplo, a esto en el caso de los yogures me refiero a que la vaca no sea ordeñada con maquinaria, que la vaca sea ordeñada a mano, que se hayan mezclado los ingredientes de forma manual, que no sea de forma industrial, que el proceso de mezclado sea con instrumentos artesanales. En fin, en ese caso usted sí le puede poner aditivos, porque, por ejemplo, en mi país, sobre todo para hacer yogur, se utilizaba como este producto que viene del cerdo. Para la cuajada se usaba un producto que proviene del cerdo, ahora no recuerdo bien el nombre que le decía en mi país, así que sé que si lo digo aquí no lo van a considerar algo muy atractivo. Y eso era un aditivo, porque eso se usaba para cortar, para hacer el cuajo del yogur, y eso se considera un aditivo. Ah, que era una cosa artesanal, es otra cosa, pero sí es un aditivo porque se usaba con una función, y cuando usted usa algo para mejorar las características, para cambiar las características organolépticas de obtener algún producto final, eso es un aditivo. Así sea, el origen sea natural, pero es un aditivo. Entonces, los productos artesanales sí pueden tener aditivos, mejor si son naturales, mejor, pero en muchos casos no puedes evitar, por ejemplo, poner una sal como preservante, que se usa en la mayoría de los casos para productos embutidos, y se hacen embutidos artesanales y usted le coloca sales de nitro o nitritos, no sé, que no es muy recomendable consumir ese tipo de productos, pero es un producto artesanal y usted le colocó un aditivo. Y sigue siendo artesanal porque se basa simplemente en la forma en que usted lo obtuvo. Entonces ya yo creo que por aquí, si se animan, podemos finalmente hacer el curso de aditivos alimentarios. Yo me despido y le agradezco a todos de verdad, el agradecimiento fundamental a EQS Grupo y a ustedes por el tiempo que me han brindado. Creo que nos hemos extendido un poquito, pero muchísimas gracias.